Ya, estimados alumnos, espero que estén todos muy bien en sus respectivas casas, con su familia. Hoy nos corresponde la clase número 4, concerniente a matemáticas. Ya, la da el profesor Víctor Baeza y vamos a trabajar hoy logaritmo. En la clase número 3, la profesora Valentina le explicó lo que es potencia y raíces. Ahora vamos a trabajar, como dice objetivo de la clase, comprender la definición de logaritmos y deducir sus propiedades a partir de ellas. Y como ustedes ya saben, lo correspondiente a logaritmo es trabajar también con potencias y con raíces. Vamos a ver algunas propiedades que son muy esenciales para desarrollar en la prueba transitoria de matemática. Primero, encontramos, ¿cierto?, en sí lo que es el logaritmo. El logaritmo tiene una base y tiene un argumento. El logaritmo de b, ¿cierto? El logaritmo de base b de argumento a es igual a n. La base del logaritmo, ¿cierto?, es b, el argumento es a y el resultado vale n. Si aplicamos la definición del logaritmo, nos damos cuenta que la base del logaritmo, que es b, se convierte en la base de la potencia. El resultado del logaritmo corresponde al exponente y el argumento es igual al resultado de la potencia. Entonces aquí nos damos cuenta que podemos relacionar lo que corresponde de logaritmo a potencia aplicando la definición de logaritmo. Algunos compañeros, algunos colegas le explican a sus alumnos que se trabaja de forma antihorario. ¿Qué quiere decir eso? El b va con la n, ¿cierto? B va con la n y es igual a A. Eso es lo primero. Vamos a seguir ahora. Como dice ahí abajo, un logaritmo corresponde al exponente al cual se debe elevar una base para obtener el valor indicado en el argumento. Seguimos. Y aquí tenemos tres grandes definiciones de logaritmo. La primera, si en el logaritmo no aparece indicada la base, entonces la base es 10. Es importante recordar eso. Y si yo tengo un logaritmo donde no se describe la base, es una base 10. También que el logaritmo de la base es 1. ¿Qué quiere decir eso? Cuando encontramos que la base y el argumento son iguales, como aquí tengo a y a, eso es igual a 1. Por lo tanto, si tengo un logaritmo de igual base y de igual argumento, es igual a 1. Y por último, hacia atrás, ahí sí, el logaritmo de la unidad es 0. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo el logaritmo sin importar la base, y de argumento 1 siempre va a ser igual 0. ¿Por qué? Si aplicamos la definición de logaritmo, lo voy a hacer acá arribita, tengo, ejemplo, el logaritmo de base 100. Y me dicen que el argumento es igual a 1 y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque al aplicar la definición del logaritmo, recordemos que la base del logaritmo corresponde a la base de la potencia. El resultado corresponde al exponente y el argumento es el resultado de la potencia. ¿Y esto es correcto? Claro que sí, porque toda potencia elevado a 0 es igual a 1. ¿Ya? Vamos a seguir ahora. Aquí tenemos todas las propiedades. Voy a borrar esto con cuidado. No se caiga. Ya. Ahora vamos a encontrar las propiedades del logaritmo. Primera propiedad esencial es cuando tengo un logaritmo, ¿cierto?, de base cualquiera, donde se multiplica el argumento b por c. Si tengo eso, yo puedo decir de que se pueden separar en dos logaritmos, ¿cierto?, con el argumento b, y aquí viene lo importante. De la multiplicación pasamos a la adición o a la suma. Entonces, el logaritmo de un argumento multiplicado, ¿cierto?, de un producto de un argumento, y suena mejor, podemos transformar en dos logaritmos donde nos separa la suma. Pasa lo mismo cuando tengo el logaritmo y en el argumento hay una división. Si tengo una división, puedo tener dos logaritmos de igual base, pero ahora tengo una resta. Lo que no existe está acá abajo. Esto está muy ligado con obtener, ¿cierto?, diferenciar bien la propiedad del logaritmo. Si yo tengo logaritmo de a de b por c, no es lo mismo que tener dos logaritmos separados donde encontramos una multiplicación. Tampoco existe esta propiedad cuando tengo logaritmos, ¿cierto?, de cualquier base donde los argumentos se suman y se separan en dos logaritmos diferentes. Eso no existe. Lo mismo encontramos cuando tengo logaritmos, ¿cierto?, donde hay una división, donde hay un cociente. Al dividir
no se pueden separar en otra división y tampoco cuando tengo una sustracción. ¿Ya? Recordemos que esto lo vamos a trabajar a cabalidad en la clase online correspondiente a la semana que nos corresponde, que es la cuarta semana. También tenemos otra propiedad, que es el logaritmo de una potencia. Encontramos que en el argumento tengo un exponente. Ese exponente, si lo pasa adelante como está acá, y multiplica todo el logaritmo. ¿Ya? Y también tenemos el logaritmo de una raíz. Recordemos de que una raíz se puede transformar en potencia. Y el índice, ¿cierto?, junto al exponente del argumento, se transforman en una fracción. Y como ya pasa a exponente, esa raíz pasa multiplicando al logaritmo completo. ¿Ya, chicos? Hemos hablado de todas las propiedades, ahora vamos a hacer ejercicios. Vamos con un ejercicio bastante básico. Primero, el logaritmo, ¿cierto?, de base 2 de argumento 1 menos logaritmo de base 2 de 16 y logaritmo de base 3 de argumento 27. Vamos a hacer los tres por separado. Primero tengo logaritmo de base 2 de argumento 1. Después vamos a hacer el siguiente. Tengo logaritmo de base 2 de argumento 16. Y tercero, tengo al logaritmo, ¿cierto?, de base 3 de argumento 27. Entonces, aquí ¿qué se recomienda? Aplicar la definición del logaritmo, ¿cierto? El resultado, como no lo sé, le pongo x. El resultado que no sé, le pongo x, porque no sé el resultado de estos logaritmos. Entonces, la base del logaritmo corresponde a la base de la potencia, y me dice 2 elevado a x es igual a 1. 2 elevado a ¿cuánto tiene que darme 1? Y eso sabemos de que es 0, porque toda potencia elevado a 0 es igual a 1. Seguimos con el siguiente. La base del logaritmo corresponde a la igualdad. 2 elevado a x es igual a 16. Y ahí nos preguntamos, 2 elevado a ¿cuánto me da 16? 4. Bien, entonces x es igual a 4. Y por último, pongo acá 3 elevado a x es igual a 27. Porque aplicamos la definición del logaritmo. Eso es muy importante, chicos, la definición del logaritmo. Entonces, nos preguntamos, 3 elevado a ¿cuánto me da 27? Y x es igual a 3. Entonces, ya tenemos los tres valores que nos pedían y vamos a trabajar ahora en la operación 0 menos 4 partido 3. Por lo tanto, el resultado final es menos 4 tercios. La alternativa correcta es la A. Muy bien, la respuesta correcta es la A. Ya, entonces seguimos con el segundo ejercicio. Veamos, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? Encontramos que el logaritmo de 3 más logaritmo de 5 será igual a 8. No existe propiedad donde al sumar logaritmos de argumentos, ¿cierto?, me dé otro resultado. Eso es incorrecto. Es incorrecto. No podemos sumar logaritmos y decir que el argumento es 8. El segundo ejercicio encontramos que el logaritmo de 10 partido logaritmo de 2 es igual al logaritmo de 5. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 10, como lo hablamos recientemente, es igual a 1. El logaritmo de 2, el valor no lo sabemos, entonces no sabemos si la igualdad es correcta. Entonces es negativo. Después me dice que el logaritmo de base 2 de argumento 16 es igual a 8. Apliquemos definición. 2, ¿cierto? El 2 elevado a 8 es igual a 16. Incorrecto, porque 2 elevado a 8 es 64. La cuarta propiedad, perdón, el cuarto ejercicio, tengo logaritmo de raíz cúbica de 7. ¿Será igual a eso? Veamos. Si yo tengo logaritmo raíz cúbica de 7, recordemos que la raíz cúbica de 7 se puede expresar como 7 elevado a 1/3, ¿cierto? Entonces, nos quedaría así, quedaría logaritmo de 7 elevado a 1/3. Y como lo vimos dentro de las propiedades, el 1/3 pasa multiplicando al logaritmo y quedaría como 1/3 por logaritmo de 7. Entonces esta afirmación es la correcta, Veamos la siguiente.
logaritmo de base 5 por 15 por logaritmo de base 5 por 3 será igual a logaritmo de 5 de 45, falso, porque al momento de tener, ¿cierto?, una multiplicación no se pueden agrupar como las raíces. Entonces ya tenemos lista el segundo ejercicio. Entonces la respuesta correcta es la D, estamos bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Fíjense bien, tengo logaritmo, ya esto es un nivel básico todavía. Tengo logaritmo, ¿cierto?, de a más b elevado a 2 menos logaritmo de a más b. Si yo tengo una resta, eso quiere decir que este logaritmo antes fue una división, ¿cierto? Entonces, logaritmo los puedo agrupar dentro del argumento. Quedaría a más b al cuadrado partido por logaritmo, partido por a más b. Hasta ahora me doy cuenta que puedo seguir trabajando y me doy cuenta de que como este binomio está elevado a 2, lo puedo dejar expresado como corresponde y quedaría así. Quedaría a más b por a más b y todo partido por a más b. Entonces en el argumento yo puedo simplificar, ¿cierto?, los términos que son iguales y me quedaría 1 y 1. Entonces me quedaría logaritmo de argumento a más b. Veamos si es la correcta. La respuesta correcta es la E. Excelente, está muy bien. Seguimos con otro ejercicio que es nivel intermedio. ¿Ya? Nivel intermedio. Dice lo siguiente. Sean x e y números positivos, la expresión logaritmo dentro del argumento de x elevado a 3 por y elevado a menos 2 es siempre igual a... Vamos a trabajar este logaritmo, ¿cierto? Aplicamos definición. Si yo tengo una multiplicación, puedo tener dos logaritmos, ¿cierto?, con una adición. Quedaría logaritmo, ¿cierto?, de x elevado a 3 más logaritmo de y elevado a menos 2. En ambos logaritmos tengo exponentes. Como el exponente se puede trabajar, ¿cierto?, adelante el logaritmo. Quedaría 3 por logaritmo de x. Ahora, como el menos 2 pasa multiplicando, tengo acá más por menos y más por menos es menos. Dentro de la regla de los signos me va a dar 2 por logaritmo de y. ¿La respuesta correcta estará ahí o no? Veamos. Exacto, la respuesta correcta es la C. Ahora vamos con el avanzado. Ya tenemos acá una suficiencia de datos que tenemos que encontrar la alternativa correcta. Sean m y n números positivos, se puede determinar el valor numérico de logaritmo de base 2 de argumento m menos logaritmo de 2 de argumento 4n. Sí, primera afirmación me dice que n es 2 unidades mayor que m, o sea, dice que n es 2 unidades mayor que m. Como aquí tengo m y n, yo puedo reemplazar. Voy a trabajar acá. No me veo. Veamos. Como tengo el valor de n, voy a reemplazar acá. Me quedaría logaritmo de base 2 de m menos logaritmo de base 2 de 4 por n. ¿Cuánto vale n? Vale m más 2. Seguimos trabajando, ¿cierto? Logaritmo de base 2m menos logaritmo de base 2 de 4m más 8. ¿Qué hice ahí? Multipliqué término a término, ¿cierto? Porque el 4 multiplica a los dos números del paréntesis. Ahora me doy cuenta que tengo igual base y son logaritmos y una resta. Entonces esto lo puedo agrupar como una división. Tengo m partido 4m más 8. La primera afirmación, ¿me sirve para encontrar el valor numérico del logaritmo? No, ¿cierto? Porque sigo trabajando con incógnitas, que es el m partido 4m más 8. Entonces la primera afirmación no me sirve por sí sola.
Voy a trabajar ahora con la segunda afirmación aquí, en este pedacito de pizarra. ¿Se ve? ¿Sí? Excelente. Seguimos trabajando. Entonces, me dice de que n es el doble de m. O sea, n es el doble de m. Entonces, 2 por m. ¿Ya? Vamos a reemplazar en la primera expresión. Tengo logaritmo de base 2 de m menos logaritmo de 2 de 4n. Entonces aquí quedaría 4 por 2 por m. Vamos a seguir trabajando. Queda todo logaritmo de m menos logaritmo de base 2. Acá multiplicamos, quedaría 8m. Sí, un día muy importante, el 8m. Ahora, como tengo acá una resta, yo puedo también hacer lo mismo que acá, que es la división, porque tengo logaritmo de igual base. Quedaría logaritmo de base 2, m partido 8m. Si se dan cuenta, en el paréntesis tengo términos comunes, ¿cierto? Que puedo simplificar. Simplifico por m, aquí quedaría 1, aquí quedaría 8. Entonces quedaría logaritmo de base 2 de argumento 1 partido 8 o 1 octavo. ¿Cuánto vale eso entonces? Como todos ya saben, 2 elevado a ¿cuánto me da 1 octavo? Y eso es 2 elevado a menos 3. Por lo tanto, con la segunda afirmación yo puedo encontrar el valor numérico de la expresión del logaritmo. ¿Cierto? En la respuesta, la segunda me sirve. Entonces la alternativa correcta es 2 por sí sola. Bueno, algunos quizás no entendieron esto. Recordemos que esto se puede aplicar así. 2 elevado a x es igual a 1 partido 8. Esto lo vimos con la profesora Valentina. Entonces, el 2x quedaría tal cual. Y este número, como está partido 8, quedaría 2 elevado a menos 3. Porque 2 elevado a 3, ¿cierto? Esto quedaría 2 elevado a 3 porque eso da 8. Y para poder invertir, el exponente quedaría negativo. Por eso x es igual a 3. Por lo tanto, x es igual a menos 3. Y ahí está mejor explicado el ejercicio. La respuesta correcta es la B, 2 por sí sola. Ya chicos, y esto ha sido la clase de logaritmo. Todas las dudas que ustedes tengan, las consultas que ustedes van a tener, las trabajamos en clase, ¿cierto? En la clase semanal. Que estén súper bien, que se cuiden, que sean responsables en la parte de salud, ¿cierto? Y que puedan trabajar con mucho esfuerzo y con dedicación en el PREU de la Municipalidad de San Pedro. Un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien, chicos. Chao, chao.